Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Atención fanáticos del cine. Cines Multiplex tiene un 2x1 en entradas todos los días. Manda un mensaje al 11 5795 4462 y pedí tu código para películas 2D y 3D. Lo mejor de todo es que lo podés usar las veces que quieras. Fácil y rápido. Aprovechalo y vení a Cines Multiplex, tu cine. Z Films presenta la nueva gran ópera prima del cine italiano. El pequeño Nico es enviado a pasar un verano en Sicilia en la casa de su anciana tía. Él es un chico moderno y tímido de la gran ciudad. Ella, una anciana apegada a la tradición. Entre ambos nacerá una historia de cariño y comprensión. Una sensible comedia del nuevo cine italiano. Un film de Margherita Spampinato. Gioia Mia, un verano en Sicilia. Ganadora del premio especial del jurado y del premio a la mejor actriz en el poderoso Festival Internacional de Cine de Locarno. Z Films presenta una cálida y simpática mirada a la aventura de crecer. Gioia Mia, un verano en Sicilia. Sensacional estreno, jueves 2 de abril, solo en cines. Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324. Comenzamos Cultura en Imagen. Quédate hasta las 23 junto a Pablo De Vita y entérate de todas las novedades del séptimo arte. ¿Vous avez lu l'histoire de Jesse James? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Un nuevo domingo y una nueva emisión de Cultura en Imagen. Aquí, por supuesto, en Radio Cultura a todo el país a través de www.fmradiocultura.com.ar. Apenas pasadas las 22 horas de este domingo, después de una semana en la cual ha sido realmente tropical el clima en la ciudad de Buenos Aires, llegaron las lluvias y un cierto alivio en las marcas térmicas en la ciudad de Buenos Aires y en el área metropolitana, que eran muy necesarias para, pasarlo un poco mejor, porque realmente han sido días muy complicados con respecto a la temperatura. En una semana en la cual también tuvimos, la verdad, bastante actividad en lo que refiere a la cultura. Vamos a referirnos en instantes nada más a lo que fue la presentación de la 27ª edición del Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires, el popular y reconocido Bafisi. Vamos a estar conversando con su director, Javier Portafus, quien nos va a adelantar las particularidades de la edición que va a comenzar el 15 de abril, el 15 de este mes, y que se va a extender por 12 días con buena parte de lo mejor del cine independiente nacional e internacional. Y así además usted puede tomar nota de las recomendaciones y estar atento a sacar las entradas, porque la venta de entradas va a tener lugar dentro de 24 horas nada más, o menos en realidad, porque va a tener lugar a partir de mañana. Con lo cual va a llegar a tiempo a conseguir las entradas para las películas que aquí referimos y muchas de las cuales va a recomendar Javier. Muchos años nos ha pasado, porque ya ha venido, esta es la cuarta, creo que viene Javier al piso de Cultura en Imagen aquí en Radio Cultura, en el edificio de la SADE, y después los WhatsApp dicen, pero al final no pudimos conseguir la entrada porque estaba agotado. Bueno, ahora vino con tiempo y usted tiene la chance de armar su programa para el Bafisi. Pero además yo quería referir en esta Pascua mixturada con el 2 de abril, y quería hacer un recuerdo desde lo que significa el cine y el cine argentino para la mirada a una de las tragedias de la tragedia, ¿no? Y una mirada también donde no puede estar exenta el reconocimiento a la heroicidad de todos aquellos soldados que pelearon en el frente de batalla de una guerra
que realmente no existe la guerra justa. Esa es la primera reflexión que uno tiene que hacer. No existe la guerra necesaria. El mundo hoy da testimonio de lo que significa una guerra, y estamos asistiendo en el devenir del tiempo a las guerras de las guerras, muchas veces o fundamentalmente por motivos que exceden la naturalidad de la lógica de un conflicto. En ese sentido, la mirada al cine que le dio a la heroicidad principalmente de los jóvenes soldados que pelearon en las Islas Malvinas es notable. Es notable desde la ficción y el documental cómo ha tenido un tratamiento sostenido el drama de Malvinas. En la actualidad hay 2 películas que también están haciendo esta referencia en salas, y vamos a hablar de eso también. Pero bueno, desde la apertura democrática nos saluda la fundamental Los Chicos de la Guerra. Desde el exterior, cuando aún todavía estaban los ecos de la dictadura militar en la Argentina, está Malvinas, historia de traiciones, el certero documental del recordado Jorge Denti. Y por supuesto, desde esa labor de Los Chicos de la Guerra de Bebé Camín, nos permitimos hacer un raconto con el documental, como señalaba antes, Malvinas, historia de traiciones, estrenado en la Argentina el 6 de septiembre de 1984. También Los días de junio, de Alberto Fischerman. Hay un montón de películas que realmente son fundacionales de todo lo que ha significado el trabajo de la mirada del cine argentino con respecto a la guerra de Malvinas y con respecto a la terrible tragedia de la historia. Hoy Teniente Lingera está en los cines, nos permite un acercamiento renovado a lo que significó el drama de Malvinas, también el documental de Miguel Monforte. Las 2 películas se van a estar estrenando en diversos espacios Inca en todo el país, se van a ir proyectando en diversos momentos, y creo que son 2 películas que testimonian además una reflexión que debe estar vigente sobre lo que significa esta fecha tan especial para todos nosotros. Malvinas es una marca en la historia, Malvinas es una tragedia colectiva, Malvinas es el recuerdo de tantos jóvenes que no pudieron regresar al continente, Malvinas es la demostración de actos de enorme patriotismo por parte de jóvenes soldados, Malvinas es la mirada a una comandancia que no supo estar a la altura de las decisiones de la historia, y Malvinas sobre todo es una reflexión permanente que nos permite ir imbricando desde estas películas fundacionales, desde películas como Iluminados por el Fuego, desde películas como Un Danal Belgrano, desde películas que como El Visitante, desde películas que nos permiten reflexionar también sobre el devenir del cine argentino a partir de estos grandes títulos de impacto, y sobre todo cómo estos títulos de impacto también construyeron una reflexión con respecto a la memoria y con respecto a la historia, a las marcas y a las heridas de la historia, a partir de lo que significa el desarrollo de nuestro séptimo arte. Realmente hablar también de la deuda interna, hablar de películas como Falkland, hablar de películas que nos permiten hacer una reflexión sobre la identidad colectiva siempre es muy necesario, y particularmente en esta fecha que amalgama la festividad de la Pascua, tanto católica como judía, y amalgama también lo que significa el 2 de abril para la reflexión de lo que ha sido la Guerra de las Malvinas. De esta manera damos inicio a Cultura en Imagen. Saludamos a Charly Vázquez en la operación técnica, y de su mano vamos a hacer la primera pausa musical para luego adentrarnos en la primera y en la real entrevista fundamental de este programa, que va a ser en este primer bloque de entrevista con Javier Portafus, director del Bafisi, que va a tener inicio en pocos días nada más. Pausa musical y volvemos aquí al piso de Cultura en Imagen.
hemos escuchado Alegoría Guerrera, en composición e interpretación de Luis María Serra, perteneciente a la banda sonora del film Hundan al Belgrano, dirigida por Federico Urioste. Cultura en Imagen, con Pablo De Vita, hasta las 23 en Radio Cultura. Bueno, segundo bloque de Cultura en Imagen en este domingo de Pascua y que hemos transitado un feriado también, como señalábamos en el comienzo del programa, por el 2 de abril y además, bueno, con un fin de semana extra large que nos permite también descansar y abordar la vida de una manera más diversa y más reflexiva también, ¿no? Y programar el futuro. Y dentro del horizonte, de lo inmediato, dentro de la nutrida agenda cultural porteña, hay dos eventos que brillan por sí mismos y que son distintivos del calendario de esta época del año. Por un lado, la Feria del Libro, que usted sabe que convoca a esta radio de una manera muy especial, porque nosotros estamos en el edificio de la SADE y compartimos de una manera natural actividades que propugna la SADE y que se realizan además en el marco de la Feria Internacional del Libro y que cumple 50 años, además es una edición muy especial. Y por otro lado, previamente, este año, por suerte previamente, porque ha habido años donde coincidieron las dos cosas y era tremendo. Creo que hay una coincidencia de muy pocos días, 2 nada más, en este 2026. Se va a desarrollar la 27ª edición del Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires, el popular, querido y cálido Bafisi, que siempre nos convoca con su nutrida agenda de novedades y sobre todo lo que significa el deleite del paladar del público porteño. Estamos saludando a la gente que viene y pasa por la calle, por aquí por Guido, por la calle Guido Casi Parera, en los estudios de Radio Cultura en el barrio de La Recoleta. Ustedes cada tanto me van a ver que hago este gesto, siempre pasa. Y es muy lindo de hacer, sobre todo cuando tenemos grandes invitados. Es ya por suerte una figura repetida en esta situación, en este prólogo del Bafisi, y además la voz más autorizada para recomendarnos qué hacer en esos 12 días de película. Son 12 días que para el cinéfilo prácticamente significan un no descanso, porque hay programación hasta muy entrada a la madrugada, empieza muy temprano por supuesto también el Bafisi, hay un montón de actividades especiales y las películas. Y de todo esto vamos a hablar y tenemos el gusto de que esté en esta noche de domingo aquí en Radio Cultura con Javier Portafus, el director del Festival Internacional de Cine Independiente del Bafisi. Muy buenas noches, Javier, bienvenido. Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, sí, gracias por invitarme otro año acá. Un placer, la verdad que siempre digo que tenemos el privilegio que sos, hasta el momento, el director del festival es más consecuente con la visita a este programa y estamos muy agradecidos de eso y el público lo agradece mucho. Y el público nos va a agradecer también mucho más este año porque lo hacemos con bastantes días de antelación y cuando faltan horas nada más para que salgan a venta las entradas, con lo cual todo lo que vas a recomendar se van a poder anotar, porque muchas veces lo hacemos un poco más encima el programa y me llaman, después me llegan los WhatsApp, a ver, no conseguí entrada para cuál, porque bueno, el Bafisi genera eso, ¿no? Una emoción tremenda. ¿Cuántas películas hay en esta edición? 327, entre cortos, largos y mediometrajes. ¿Y cuántas se inscribieron? Y casi 5.000, este es el año récord de inscripción. Impresionante. Sí, muy impresionante, sobre todo es impresionante la cantidad de gente a la que no le caemos bien ahora porque el porcentaje de programadas es mucho menor que otros que el año pasado. Son más películas que el año pasado, pero el porcentaje de programadas es menor, entonces hay más gente afuera, digamos. Claro. Sí. Y estaba pensando, dije, el año 26 y el Bafisi termina el día 26 de abril. Y es la edición 27 y tenemos 327 películas. Ese tipo de tonterías numéricas que me obsesionan y estaba pensando en esa pavada. Pero sí, casi 5.000 películas se anotaron. El cinéfilo quinielero ya está anotando. Claro, todo esto que dijiste. sí, a mí me encanta esa cosa. Pero aparte, quiero destacar, el otro día, bueno, se hizo... Lamentablemente los días que han venido sucediendo en Buenos Aires con respecto a las temperaturas han sido tremendas y un calor terrible ese día. Pero fue un buen momento para mucha gente conocer
la remozada Casa de la Cultura, el histórico edificio del Diario de la Prensa, que es uno de los edificios patrimoniales más hermosos que tiene la Argentina, y en el Salón Dorado, con la ministra de Cultura de la ciudad, que le mandamos un beso grande, Gabriela Ricardes, se hizo la presentación de todo el compendio del festival. Vos señalabas esto, pero además señalabas el hecho singular de que hay mucho material argentino en un momento en el cual el cine argentino está prácticamente asfixiado en términos productivos, ¿no? Sí, del lado del Inca, claro, no está haciendo lo que hacía antes. Entonces vos tenés una serie, cambió lo que se anota, creció en términos numéricos y a la vez uno nota una modificación en los sistemas de producción. Todavía hay películas que dicen cine argentino, Instituto de Cine, todo eso, pero son cada vez menos. Y después tenés un montón de películas que se hicieron por otros métodos, o de otras maneras, o de maneras más urgentes, y que a la vez esas películas y el Bafisi tienen una natural afinidad. Y hablas con directores y productores que antes trabajajaban con los sistemas del Instituto de Cine, y me dicen, yo voy a seguir haciendo películas, las hicimos con este sistema de cooperativa y además va a ser una trilogía, me dice uno. Bueno, wow. Y esa película está en la competencia argentina, pero era un director que trabajaba de otra forma. Y bueno, uno dice, las películas se van a seguir haciendo. Y ahora hay qué dicotomía, ¿no? Porque uno termina preguntándose, ¿y entonces qué pasa? ¿Al final el gobierno tenía razón con todos los recortes que hizo? Yo creo que, en primer lugar, no tiene razón desde el lugar del discurso agresivo contra el cine argentino. Eso para mí es inadmisible. Eso. O sea, el Instituto de Cine tiene que primero defender al cine argentino. No se puede agredir. Yo creo que uno de los problemas de la Argentina es el famoso péndulo que describió Alain Rouquier en Poder Militar y Sociedad Política en Argentina, en esos 2 maravillosos tomos. Exacto. Argentina va de un lado a otro y en el medio se rompen cosas. Y no hay necesidad de romper tantas cosas. Entonces, uno dice, bueno, las películas se siguen haciendo. Sí, se siguen haciendo, pero el contexto económico, es un gobierno al que le gusta hablar de cifras. El contexto económico en el que se encuentra el cine, y no solo el argentino, en Argentina, es pésimo. O sea, en los 2 últimos años cayó la cantidad de espectadores brutalmente, cayó el porcentaje de mercado que el cine argentino tiene, acá también cayó. Y no es que demuestra que la gente no quiere ver cine argentino, no, hay, mis modelos de gestión en el Instituto de Cine son 2, uno es José Miguel Onaindia, 1999-2001, que él fue en ese momento creo que era director, no presidente, el sí, rango. Porque no era autárquico el instituto. Claro, y si no, Manuel Antín. Esas son mis referencias. Pensar el cine como, el cine argentino, cómo se puede potenciar. Y lo que potenció Manuel Antín en los 80, lo que potenció José Miguel. En ese momento, en el año 2002, el cine argentino, en el año 2000, el 2002 efecto de lo que venía antes, pero en el año 2000 el cine argentino tiene un market share, un porcentaje de mercado altísimo. Enorme. ¿Sí? Y con José Miguel uno podía discutir, hablar amablemente. Totalmente. Me parece que ahí hay le mandamos un abrazo a José Miguel, que está desarrollando una extraordinaria labor en el Teatro Solís. Sí, en el momento de la Comedia Nacional. Un gran administrador, un gran gestor cultural. Y él no es que trabajaba con un Inca de miles de empleados, no, trabajaba con un Inca de pocos empleados y la gestión fue maravillosa y todo el mundo lo recuerda. De cualquier orientación política. Me acuerdo, estaba El hijo de la novia, estaba La niña santa, estaba Roma, estaba Mercano el marciano. Bueno, 9 reinas en el 2000. 9 reinas, que venía él todavía funcionando. Había un semillero de cine autor enorme. Había una potencia creativa, además, ¿no? De lo que significaba el fomento al cine nacional, muy importante. Esa potencia creativa, ¿vos dirías que está? La potencia creativa. Todo. Sí, porque creció mucho. El cine argentino creció mucho. Igual, yo. Durante las gestiones que vinieron después de José Miguel, discutí con prácticamente todas, escribí notas en todas esas hasta que pasé a ser el director del Bafisi. Yo escribía sobre cine argentino,
Y yo señalaba, el problema acá está en que se produce, y el cine argentino es buenísimo, digo buenísimo, no todo obviamente, pero es un cine de una extraordinaria riqueza, y yo decía, pero se están estrenando muchas películas que no las ve nadie, y muchas veces no es culpa de las películas, sino que tenés una hipertrofia del sistema de política cultural orientado a la producción. Si no te preocupás por la distribución y la exhibición, cuando venga un gobierno de verdad de derecha que diga, no las ve nadie, bueno, esto se corta, y no tenés las cifras que te sostienen que el cine argentino lo puede ver gente, pero porque se hicieron mal las cosas también durante muchos años, se producía y después el estreno se estrenaban. Se han estrenado, hubo jueves de octubre y noviembre, que son los peores meses para la taquilla, que se estrenaban 10 películas argentinas. No hay manera de que esas películas funcionen. Las están mandando al muere. Lo único que te importa es que se estrenen, pero no que vaya la gente. Eso también es mala política. Entonces, si vamos de una mala política a otra mala política, estamos en problemas. Sí, bueno, siempre se criticó en ese momento lo que era el sistema de difusión del cine argentino. Hubo intenciones, por lo general bastante fallidas, porque no eran homogéneas, de desarrollar ciertas campañas de publicidad para las películas nacionales, pero siempre hizo agua, en particular ese universo durante todo ese periodo que relatás. Vos tenés dos modelos de políticas exitosas, que son Francia y Corea del Sur. Corea del Sur armó un sistema con Star System, géneros, producción industrial fuerte. Francia armó su sistema de proteger al cine francés y al cine europeo en general mediante ayudas a un cine diverso. Es decir, si hay más cine italiano, cine español, cine latinoamericano, cine asiático, si hay más de eso en las pantallas francesas, la gente no va a consumir tanto Hollywood y va a consumir más ese otro cine y más el propio cine francés. Esos son los sistemas que han funcionado. Cuando yo te planteé a Jorge Cosia en su momento, hace 20 y pico de años, me dijo, pero ¿por qué nosotros tenemos que favorecer a los franceses? Nosotros, digo, porque el diálogo con un cine que no es el cine de Hollywood tanque va a favorecer al cine argentino, pero no había manera de que esas ideas entraran. Pero las ideas no eran que eran ideas mías, eran ideas que estaban en Francia y habían funcionado. Digo, el cine francés sigue gozando de buena salud, años más arriba, años más abajo, pero sigue gozando de buena salud. Y además va mucha gente al cine en Francia. En Argentina es penosa la entrada vendida por habitante por año. Es una cifra muy mala la de Argentina. Y ahí había que hacer políticas también. Sí. Bueno, y además hay que declarar que las grandes películas argentinas en términos de audiencia hoy por hoy son distribuidas por las majors, ¿no? Sí. Digamos que hay todo un sistema que se desnaturalizó. Y que tuvo que ver con una política económica muy mala de si ellos importan películas que también exporten no sé qué, y medio que las majors dijeron, nos hacen estrenar cine argentino, bueno, nos quedamos con las grandes. Es una idea, salió muy mal eso, salió muy mal. Sí, salió muy mal. Bueno, pero era obvio que iba a salir mal. Y digamos, dentro de lo que salió bien y que está en el Bafisi, ¿qué nos puedes recomendar? ¿Y qué sobre todo ves como tendencia a partir de la inexistencia de ayudas de producción del Instituto de Cine? Mira, yo creo que las tendencias son las que nosotros empezamos a detectar entre el 2019 y el 2021, que nosotros empezamos a privilegiar un poco más a los cortometrajes, y ahí empezabas a notar que había una tendencia a la comedia, a la película de vampiros en los jóvenes argentinos. Y esas películas, que los cortometrajistas tampoco se hacían, hay pocos cortometrajes que se hacen con ayuda del Inca, y notabas que había una mayor libertad ahí, y más pegados al género, y menos preocupados tal vez por la idea de estética para afuera, de festivales, ¿viste? Y con el tiempo esas películas fueron ganando un lugar, y yo creo que ahora, tenemos entre la competencia argentina y las otras competencias, las películas argentinas, hay varias que son comedias, que son género, que lo veías ahí en el principio en esos cortos. Y hay una generación nueva de directores que hacen películas, o sea, qué sé yo, Matías Zulansky, que abre otra vez el Bafisi con una comedia. Hace 3 películas al año, mínimo. También distribuye. O sea, gente que se mete y dice, bueno, a ver cómo es esto.
a ver cómo es esto. Y tiene una agilidad para producir y para distribuir que quizá no está en el ambiente, en otra gente. Y decís, bueno, esto está pasando. Zulansky o Lucía Celes, o la propia actriz de Zulansky, Tamara Lechner, que va a estrenar una película llamada Te amo, Antonio, que es una comedia. Le mandamos un saludo a Tamara también, sí. Claro, y actúa y produce, y creo que tiene un título que no sé si es ingeniera, algo así. Y ves que hay algo ahí de, bueno, vamos a seguir haciendo películas, pero gente que dice, bueno, no están esas estructuras, hago así. Y hay películas argentinas, y hay mucha variedad en el Bafisi de películas argentinas. Y también tenés estos chicos, que son Lucas Viñale y Toto Ferro, que hicieron El Tren Fluvial, que es un largometraje, y que tiene una herencia fabiana por Leonardo Fabio. Y decís, pues mira, había jóvenes, muy jóvenes, mirando a Fabio, y se mandaron un largometraje que estuvo en la segunda sección de Berlín, estuvo está ahora en Nueva York, y va a varios festivales, y se estrena en el Bafisi en la competencia internacional, y hace unos años estaban haciendo cortos, y Toto Ferro actuando para otras películas, es el protagonista del Ángel. Hay nuevos cruces entre, a veces, un actor que bueno, puede actuar en El Ángel, que es una película grande, que se estrenó en Cannes, y después, bueno, dirige un corto, y después actúa en la película de Federico Luis, Simón de la Montaña, que termina ganando en la Semana de la Crítica en Cannes. Exacto. Y de repente hace una película súper independiente que está en el Bafisi, pero antes estuvo en Berlín. O sea, están pasando cosas en el cine argentino, y creemos que en esta edición del Bafisi va a haber un buen muestrario de esas cosas que están pasando y de esa variedad. Muy interesante, porque aparte señalás algo que, digamos, es un contrafáctico en algún punto de lo que significó el germen del nuevo cine argentino, que vino un poco con la deconstrucción de los géneros, y hay una generación posterior que no desconoce ese nuevo cine argentino, del cual el Bafisi es parte indisoluble, pero también abraza los géneros cinematográficos desde un lugar más renovado, y quizá de cruce con esa generación que fueron Caetano, Trapero, Martel. Claro, estamos hablando de gente que tiene entre 20 y 30 años menos que esto que estás nombrando, o 20 o 25 años menos. Qué sé yo, Schuchman, que es un director y actor también, que actúa en la película de Tamara, o Ingrid Prokopek, que ya tiene una película que anduvo por todos lados, un largometraje. Gente mucho más joven y que dialoga con esos grandes pioneros del nuevo cine argentino, pero a la vez está pensando de otra manera, y es buenísimo que haya habido esa renovación. Tal cual. Lo que necesitamos es que haya una renovación del público, y que todos estos que estamos nombrando, estos jóvenes que estamos nombrando, puedan aspirar en algún momento al favor del público que tuvieron Caetano, Trapero. Y no es que las películas de estos jóvenes de ahora sean más difíciles, a veces incluso son más pegadas a los géneros y más tradicionales en un punto, en otro no. Pero hay algo como que todo ese trabajo que había que hacer con el público nunca se hizo. Y que digo, ahí están los festivales, pero los festivales son un evento reducido en el tiempo. Sí. Antes de pasar a una pausa musical y volvemos contigo para la segunda parte de la entrevista, tocaste un tema justamente que es el de los festivales, y hay algo que te quería consultar que excede e incluye también al Bafisi. El Bafisi tiene una enorme repercusión mediática en la Argentina, incluso... Es muy interesante, vos lo debes ver al día siguiente del anuncio de la conferencia con el parte de prensa, porque sale en Diario del Interior de gente que lee, que digo, es muy difícil que pueda venir a ver una película del Bafisi en Buenos Aires, de todo lo que se anuncia, o hay un porcentaje muy mínimo que pueda acceder, que está en un diario en Salta, y se anuncia el Bafisi, un diario en Mendoza y se anuncia el Bafisi. El Bafisi conserva ese reflejo mediático que, sin embargo, otros festivales, e incluso otros grandes festivales que suceden alrededor del mundo, perdieron fundamentalmente en la Argentina, ¿no? ¿Qué pensás que le da como valor agregado y que tiene el Bafisi, que sigue teniendo tanto eco a nivel mediático, incluso cuando marcas fundamentales del cine mundial, puedo hablar de Berlín, puedo hablar de Venecia, no sé si Cannes es una cosa distinta, pero sí de otros grandes festivales han perdido en cuanto a esa injerencia en lo que significa el rumbo mediático de la Argentina? Buena la pregunta, porque
Yo creo que el Bafisi se benefició de en algún momento pasar a llamarse Bafisi. Y hoy estaba ordenando las grillas de viejos festivales y se las puse todas así. Dije, a ver, ¿en qué grilla pasa a ser Bafisi y deja de ser Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires? Y pasa del 2009 al 2010, creo eso. Que la grilla no dice más Festival Internacional, todas esas letras, dice Bafisi. Hay algo con ese nombre que funciona. Y también hay algo que mal o bien, tenés gente enojada antes de la edición con la edición que no ocurrió y peleándose por si las películas, y decís, pero estamos a 10 días del festival, ¿qué estás diciendo? Pero hay algo de un factor polémico y de discusión que tuvo que ver también con el momento de las redes sociales, que sostuvo vivo la importancia del Bafisi y de alguna manera, te digo para bien y para mal, porque a veces pasa lo paródico, no, el Bafisi es el festival que hay películas que ves una pava hirviendo, o peor, sin hervir, durante 10 minutos. Y entonces hay algo de eso que el Bafisi se benefició de su propia ridiculización y también de la gente que desarma ese discurso. Me parece que hay algo de que es un objeto de discusión, y eso me parece que funciona en la prensa. Pero también me parece que el festival, para darle más allá de esto, que es quizás anecdótico, pero tiene un mérito el festival, que es que se renueva sin traicionarse. O capaz que traicionarse o cambiar está en parte en su ADN, en buscar la renovación. El otro día leí a alguien en X, Twitter, que me decía, no, creo que el festival no está bien que programe pares de películas, como que buscamos, me dice, María Canale actúa en un corto y después dirige uno. La idea de que uno piensa la programación de esa manera, no, simplemente vimos un corto que actuaba María Canale, pero no pensamos, actuaba. Nos parecía bien que estaba el corto, lo programamos, y después apareció mucho, después casi cerrando la programación, vimos que había, estábamos terminando de ver los cortos y había uno dirigido. Y después decía, no, y porque además, cuando un director estrena la primera película en el Bafisi, después estrena la segunda, la tercera, etcétera. Tengo una lista de directores que este año presentaron la película y que tenían a veces 10 o 15 presentadas antes en el Bafisi y que este año no se programaron. Que no voy a nombrar por respeto, pero esa idea, hay elucubraciones rarísimas sobre el festival. Creo que se beneficia de eso también, ¿no? Y que de alguna manera es un festival en el que la gente quiere estar. Digamos, si recibimos 1000 y pico, casi 1100 películas argentinas y quedaron 140 entre cortos y largos, es porque hay mucha gente que quiere estar. Entonces eso también se beneficia del festival, de la relevancia que tiene para el cine argentino, creo yo. Antes de ir a la pausa, dame tus 5 películas argentinas que decís, estas 5 tienen que estar en la lista, así la gente anota en la casa, porque nombraste un montón, pero... Y lo que pasa es que ahí tengo que empezar a discriminar entre competencia y no competencia, pero bueno, las dos que están en la competencia internacional, las dos argentinas que están en la competencia internacional, que son El Tren Fluvial de Lucas Viñale y Toto Ferro, y Los Vencedores de Pablo Aparo, son dos películas que van a dar que hablar. Que una es muy fabiana, de Leonardo Fabio, que es El Tren Fluvial, y Los Vencedores es una película sobre Malvinas en la que alguien va a hacer un documental desde un ángulo y termina encontrando otra cosa. ¿Sí? Es una película que obviamente va a generar discusión. Esas dos, ya que están las dos en la competencia internacional, las menciono. Y luego tenemos El Rescate de Modelo 73, que no se ve hace 1.000.000 de años, la película salteña de Rodrigo Moscoso, que se dio en el Bafisi 2001. Después hay una de las de Lucía Celes que no compite, esta película, que es El Desencanto 16, que es una especie de película hecha por alguien con una obsesión por la película El Desencanto de Jaime Chávarri, y que se va a Astorga, en Castilla y León, y se va a Astorga a buscar su película celesiana sobre el desencanto. Claro. Eso me parece que está... Y después hay una película que fue discutidísima en el equipo, que está en Noches Especiales. No nombro más de competencia. Hay muchas, me encantan las competencias, pero no voy a nombrar más porque si no, en 5 dejo de... No tengo criterio para nombrar a todas. Pero Los Bobos es una película bomba, en el sentido de, como pasó en nuestra discusión interna, gente muy en contra, y otros, este es el material que el Bafisi
tiene que proveer a sus espectadores. Bien. Una película realmente complicada, ¿sí? Yo le diría que pero yo la verdad que estoy muy contento con la programación. Excelente. Bueno, pausa musical ahora sí y volvemos en minutos nada más en este diálogo riquísimo con Javier Portafós, director del Bafisi. Hemos compartido el preludio perteneciente a la suite para cello número 1 en sol mayor de Johann Sebastian Bach en interpretación de Yo-Yo Ma, partitura utilizada en la banda sonora del film El silencio antes de Bach de Pere Portabella. ¿Amás el buen vino? Vinoteca La Cava Wine Store te espera. Atención personalizada, bodegas exclusivas. Seleccionamos lo mejor del vino argentino. Más de 500 etiquetas harán que tu copa de vino sea una experiencia. Ubicados en el corazón de Recoleta, Rodríguez Peña, 1515. La Cava Wine Store, el placer de elegir buen vino. Atención fanáticos del cine. Cines Multiplex tiene un 2x1 en entradas todos los días. Manda un mensaje al 11 5795 4462 y pedí tu código para películas 2D y 3D. Lo mejor de todo es que lo podés usar las veces que quieras. Fácil y rápido. Aprovechalo y vení a Cines Multiplex, tu cine. Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324. Bueno, y veníamos con Yo-Yo Ma en una versión que no es la que está en la película, pero que nos permite hablar también de Pere Portabella, porque estábamos refiriendo a la suite de cello número 1 de Bach con El silencio antes de Bach, que es una de las películas que integran esa extraordinaria retrospectiva a el centenario de Pere Portabella, uno de los directores
del cine catalán, pero del cine español también, ¿no? Pero bueno, no me quiero meter en esa discusión, porque siempre cuando uno empieza con esto mete la pata. Pero digo, desde este lado del mundo nos encanta que esté Pere Portabella en el Bafisi una vez más, porque ya hubo una retrospectiva de Portabella, si no me equivoco, ¿no? 2006, claro. Uh-huh. Por eso fuimos de los primeros festivales a los que les ofrecieron esta retrospectiva. Pues en el 2006, ese fue mi primer año como programador, 2005-2006, y fue la retrospectiva que yo propuse ese año, sin saber yo, fue una recomendación de un amigo, sin saber yo que nunca se había hecho una retrospectiva de Portabella fuera de España. Eso es increíble. Nunca. Es increíble. Entonces yo lo llamé por teléfono a Portabella para decirle que estaba viendo sus películas, que me gustaban. Y yo no sabía que el señor iba a quedar encantado porque era la primera retrospectiva fuera de España, y después quedó encantado con la cobertura que hicimos en El Amante. Bien. Sobre eso, y siempre nos recuerda a nosotros, y bueno, nos mandó a preguntar si queríamos la retrospectiva completísima ahora, con moño, ¿no? Por el centenario. Y claro. Es una retrospectiva de un señor singularísimo, de una personalidad de las más importantes del siglo, bueno, de los 2 siglos. Es algo, además, produjo Viridiana. Sí, no, es increíble. Produjo Viridiana el señor. Buñuel contaba siempre que estaba Portabella mirando por la ventana, venía un director y sin mirarlo, Portabella le preguntaba: ¿qué tiene para proponerme? ¿Una película normal o extraña? No, algo normal. Bueno, ya se puede ir. O sea, que él buscaba lo disruptivo. Su propio cine, uh-huh, desde hacer una Drácula experimental llamada Vampire de Cook, a una de las películas políticas más grandiosas que ha dado el cine, que es Informe General sobre el Estado de Situación. Exacto. Leía por ahí también en Twitter las cosas que uno lee. En este Bafisi se ve que se dijeron que programara al primo que no le interesa la política. ¿Cómo sabes? ¿Qué está diciendo? Tenemos una retrospectiva de Portabella con los 2 de Informe General, pero además una película de una claridad política demente, ¿no? Totalmente. Sí, estamos muy orgullosos de tener ese ciclo de Portabella. Es fantástico. Aparte, bueno, lo que tienen los grandes directores, ¿no? Que uno habla de ellos y automáticamente evoca imágenes, porque Portabella es un creador de imágenes tan pregnantes que es imposible no hablar y no estar. El principio estaba hablando del principio de Informe General, uh-huh, con el Valle de los Caídos, sí, con esa Barcelona tomada por la manifestación, esos helicópteros. Es una película impresionante. Se me pone la piel de gallina. No, es que es extraordinario hablar de Portabella, es realmente extraordinario. Es un gran puntal de esta edición del Bafisi, creo yo, ¿no? ¿Y qué más podés decirnos que está dentro de tu lista? Ahora te voy a hacer una pregunta maliciosa, porque siempre en las conferencias de prensa, no del Bafisi, sino de todas las conferencias de prensa, que se habla de las grandes bondades que tiene la nueva edición y que supera un montón de cosas de la edición pasada. ¿Y qué pasó con aquello que querías hacer este año y no llegaron por X motivo? No, lo que no. ¿Quedó algo en el tintero? Sí, sí, hay 5 o 6 películas que no podemos tener, uh-huh, y no pudimos tener, y que hay una buena cantidad de esas películas que son de la misma zona de la programación, con lo cual me da una bronca mayor. Algunas películas musicales, como por ejemplo La balada de Judas Priest, que la vi en Berlín, es un documental sobre Judas Priest que está buenísimo, y nada, son esas películas que hablas con... No, porque todavía no está el plan de... Son esas películas que está metido Sony, qué sé yo, ¿no? Son cosas que a veces uno dice, sí, capaz que teníamos 3 semanas más, se confirmaba. Hay otra película que se llama The Best Summer, que se dio en Sundance, que es sobre una gira, porque la directora Tamra Davis, que es la directora de Billy Madison con Adam Sandler, y la directora, uh-huh, de la película de Britney Spears, uh-huh, en su momento fue muy mal criticada, era la novia de uno de los Beastie Boys, y lo acompañó a la gira y filmó todo en VHS, o en VHS, una tecnología mejor, pero igual es muy low-fi lo que se ve. Wow. Pero es una gira mundial con esta gente, o una gira en Australia, no me acuerdo dónde. La vi, quedé fascinado, y nos escribimos de la oficina con Tamra, con la directora.
está esperando a ver si Cannes, ¿viste? Son esas películas que quedan porque cuando se estrenan en Estados Unidos, la premiere internacional sigue disponible. Entonces, si un festival gigante europeo te pide la premiere, tenés que. Y después, otra que nos quedó ahí bollando es Everybody Digs Bill Evans, que se dio en Berlín. Y también quedó en. Bueno, todavía estamos viendo el plan de. Y son 3 películas de música anglo que queríamos tener. Y no tenemos. Y no las tenemos, no por presupuesto, no porque el tiempo no cuadró. Y otra película que nos quedó también es Queen at Sea, una de Lance Hammer, cuya primera película compitió en el Bafisi, que esta, después de como 15 años hizo una película con Juliette Binoche, que estuvo en Berlín, que terminó ganando un premio, y también quedó en medio de, bueno, estamos viendo si los distribuidores, y te quedan esas cosas que... Pero que sean 3 de música extranjera me mata. Pero además en este último tiempo hubo grandes programas para lo que significa de la mano del cine nacional el rock argentino, o por ahí sus referencias. Yo recuerdo la función de Palladium, por ejemplo, del documental sobre Palladium, que fue increíble, pues estaba todo el mundo. Recuerdo la función con Bebe Camín de Adiós Sui Generis, que estaba todo el mundo. Recuerdo la de Sumo, que estaba todo el mundo. Y este año también hay un bombazo en esa línea, en ese horizonte, digamos. Sí, sobre la película sobre Gulp de Los Redondos. Esa sí. Pero es muy fuerte la programación argentina de música. Pero nos faltó esto, y te digo, la de Judas Priest, la de Beth Summer y la de Bill Evans me duelen. Son películas que queríamos tener y no terminamos teniendo por cuestiones burocráticas o de organización de la distribución. Es así, es parte de este juego. Pero la verdad que hubo muy poca frustración este año, porque terminamos con películas de distribuidoras que no son fáciles de negociar, que y están. La película de Nadab Lapid, que nos ayudó el mismo Nadab, el documental sobre Romer. Esas son películas que en un momento, la película de Claire Denis, son películas que casi las habíamos descartado, porque a veces no da el presupuesto, pero bueno, se negoció todo y con grandes festejos tenemos esas películas. La película de Angela Janel, que es una de mis favoritas de la edición, es algo... Esa película en Berlín fue pero un impacto total, así. Creo que finalmente logró la radicalidad estética con una potencia emocional como pocos otros cineastas. Ahí tenés una recomendación. Yo te sumo Los Domingos, que también los Domingos, la ganadora del Goya y la ganadora de San Sebastián. Exactamente, sí, que también fue una película que nos ayudó. Acá el CECEBA nos ayudó con esa película. Pues no todas las películas se pueden tener con un presupuesto como el que tenemos, pero nosotros exprimimos todo y pedimos ayuda a nuestras embajadas y centros culturales de otros países que nos han ayudado un montón. Aparte el Bafisi es una gran marca. Y hablando de lugares, sedes y cosas, ¿qué pasa con el Gomón? Porque el Gomón no se anunció el otro día. En el primer anuncio no estaba. Hubo una negociación ahí. Yo no participo. Yo lo que pido son que me confirmen las salas pronto para poder armar la programación en función de eso. Y en la primera comunicación de las salas no estaba, porque no estaba definido todavía. Ahí ya son negociaciones entre las administraciones, digamos. Por suerte, yo no estoy en esas negociaciones. Y después, después que salió que no estaba... ¿Va a estar en el Gomón o no? Va a estar en 8 funciones. Son creo que es de jueves a jueves, la función de las 7 de la tarde. O sea que hay 8 funciones en el Gomón. Pusimos películas convocantes, digamos, por la sala más grande. Pero cuando me dijeron, no, por ahora Gomón, bueno, entonces, ¿qué? Bueno, 25 de mayo aparte es muy se importante equipa. Realmente para tanto para el Bafisi como para el Gomón, que existe esa correspondencia, creo yo. Es la sala más grande que tiene, creo yo, la ciudad en este momento, sí, ¿no? Si vos ocupás como sala de cine. Sí, si vos el 25 de mayo, que ahora lo adaptamos y está reequipado, se va a ver muy bien, se va a escuchar muy bien. Si vos usás arriba también, y el alvear también usás arriba, pero nosotros no usamos para que el sonido sea se escuche bien, de todas las butacas que se vendan, se escuche bien. Y nosotros este año el alvear va a ser el epicentro
Bien. Recuerdo el año pasado cuando dijimos, vamos a tener el Alvear convertido en sala de cine. Muchos directores argentinos, no, yo no quiero estrenar ahí porque no sé cómo se va a ver. Yo dije, mira, el equipo de proyección, yo confío plenamente en mi equipo de proyección y sé que va a ser lo mejor. Estuvo muy bien, ¿no? Y después decían, ¿por qué no estrené acá? Sí, porque sí, se veía y se muy escuchaba bien. Sí, maravilloso. sí. Aparte están hecho nuevo el presidente Sí, Alvear. y este año lo que armé en función de la grilla de programación es que el Alvear va a estrenar toda la competencia internacional. Es decir, si vos vas de jueves 16 a jueves 23 inclusive a las 2 últimas funciones del Alvear, ves toda la competencia internacional que se presenta ahí, como en los festivales con más alcurnia, viste que hay una sala que estrena la competencia internacional. Bueno, eso vamos a hacer este año en el oficio. Excelente. Bueno, me queda, ya pregunté las 5 nacionales, me queda preguntarte las 5 internacionales, algunas medio las nombraste. Sí, bueno, la de Janelec seguro, y después está ahí, bueno, voy a decir más porque que están La Idiocracia, que es mi comedia número 1 del siglo XXI, La Idiocracia, que cumple 20 años, y está también El Desencanto, que cumple 50 años, que es una de mis películas favoritas de toda mi vida, de las que más veces vi. Puedo recitar los diálogos de memoria, o a Felicidad cuando dice, y se escuchaba una tos característica, ese era Luis Rosales. Dice, Luis Rosales fue mi vida entera. Y después está la anécdota de cuando se estrena El Desencanto, que va Luis Rosales y después le dicen, vamos a comer algo. No, ya tuve demasiado, porque hablan mal de él. Bueno, El Desencanto es una de mis películas favoritas de toda mi vida. Pero después de las películas nuevas, ya dije la de Janelec, y hay una de Franco Maresco que se llama Un film fatto per bene, que a vos que sos italianista, no te puedes perder esa película. Es algo, es una de las películas más divertidas, y cuando la miraba decía, bueno, Franco Maresco, que siempre lo quisimos traer, que formaba una dupla creativa con Daniele Cipri, después se separaron, muy importante, pero compitieron en el primer Bafisi con Totó, que vivió 2 veces. Cuando estaban juntos era un bombazo, era tremendo, pero esta película es Maresco haciendo una película sobre Carmelo Bene, y la película se rompe toda la producción, y creo que él dice, no sé si habla de filmicidio, porque el productor no sé qué. Digo, qué bien está hecho este metacine. Y después voy a la distribuidora y le digo, Franco Maresco no viaja, ¿no? No fue ni a Venecia. Pero además lo que se ve en la película es así, ¿qué? Esto es verdad. Es una especie de comedia disparatadísima sobre un tipo que no quiere saber nada con el mundo, no solo con los productores. Es algo demente la película, y tiene todo ese humor que tiene que ver con la tradición pasoliniana. Bueno, me encanta esa película, me encanta. Después, el principio de la película de Nadav Lapid es algo que, como dice gente, te vuela la cabeza. La película es algo tremendo, es una película que te deja muy mal visto, te deja mal la película. Y hay muchísimo para ver, qué sé yo. Es otra película italiana que se llama Space Time Chronicles, que es una animación de lo más extravagante que se puedan imaginar. Muy rara la película, que está muy bien. Y hay una película chilena que se llama La Corazonada, que es una película hermosa. El director Diego Soto va a estar de jurado de la competencia argentina, pero la verdad que es una programación que me entusiasma muchísimo, Y también está la retrospectiva de Palfi. Sí, bueno, un director de aquello. Un director que ves una película y decís, este señor, y ves la otra, ¿qué es esto? Y hay una película de las de Palfi, que nunca se vio en Argentina, se llama Final Cut, Ladies and Gentlemen, que es una película hecha a partir de un montón de películas, todo montado, y es como que esa película, por esto nos gusta el cine, porque pasaba todo esto. Y ahí tenés no sé cuántas películas metidas en una, que es la obra de un director como Palfi. Una gran mente creativa, pero a la vanguardia del extremo. Y que se ha pegado unos palazos tremendos, porque parecía ser el director que iba a conquistar todos los festivales, y después vinieron malos tiempos con sus películas, pero la última parece resurgir, que es esta película Gallina, Gen, protagonizada por el ave en cuestión, ¿no? Es un director muy, muy, muy singular, pero a la vez que contiene muchas posibilidades de hacer cine.
que sus películas no se parecen entre sí, Es verdad. que prueba cosas. Sí, la verdad que hace años que queremos traer a Palfi y viene, va a estar. Pero sí, Palfi siempre ha sido un director que ha jugado con el límite en todas sus películas. Sí. Que, digamos, son todas distintas, pero todas van hasta donde se puede llegar y a veces trata un poco más y juega con eso. Y Taxidermia es tremenda. Sí. Tremenda. ¿Está Taxidermia? No. Sí, está. Bueno, yo le advertí que queda bajo su responsabilidad ver Taxidermia. Porque no es una experiencia fácil para cualquiera. Y después no sé si se puede ir a comer una pizza, pero claro, es difícil. Es complicada. Sí. Pero es una gran película. Como se decía antes, un film revulsivo. Sí, tal cual. Pero es una gran película. Y dentro de las grandes películas, bueno, que lo anunciaron el otro día, está la copia, supongo, restaurada del Color del Dinero, con un Paul Newman y un Tom Cruise tocados por la gracia en ese juego. Sí, y es una película de Scorsese que no se ha dado muchas veces después. No, es que cuando se estrenó, ¿te acordás que fue considerada como un Scorsese menor? Sí, la famosa idea esa. Bueno, Casino también fue considerada así. Dios mío. Exactamente. Dios mío. Enormes películas. Sí. Bueno, yo Casino la vi 3 veces en cine y leía las críticas y decía, pero ¿qué están viendo, por favor? Tal cual. Sí. Tal cual. No vamos a abrir la cámara porque ha pedido no salir en cámara, pero tenemos una visita más en el estudio, que es Amparo, que es la hija de Javier, que quiso conocer una radio y Javier no tuvo mejor idea que traer la Radio Cultura, justamente. Sí, ahí tengo 3 hijos más, Joaquina, que es la mayor, Nazareno, que es el de 1 año y pico, que mejor no traerlo porque rompe todo, pero hay una de 5 años que tiene una radio. Tiene una radio. Y escucha radio, así que le mando un saludo a Azul. Porque a ver si nos está escuchando. Azul, te mandamos un saludo y después, bueno, ya cuando tengas 15 años más te esperamos con tu programa. Amparo me acompaña a muchas cosas y vamos a la radio. Muy bueno. Amparo, ¿la pasaste bien? Amparo me dice que sí con el dedo, no me habla. El misterio de la radio no quiere hablar, no quiere hacer declaraciones. ¿Cuál es tu película favorita, Amparo? 10 cosas que de ti. No te escucho. 10 cosas que hay de ti. Ah, muy bien, mirá, interesante. Sí, una película que cuando se estrenó en el Trocadero 5, creo, en su momento. Y se estrenó porque, no sé por qué se estrenó. Porque había que estrenarla. Se estrenó, pero nada, apareció a último momento, me acuerdo que estábamos en El Amante y se había estrenado esa película. Y estaba muy bien la película. Y después formó un culto del que forma parte. Sí. Es que hubo una seguidilla, me acuerdo, ya que lo tocaste, el Trocadero 5 tuvo como esas cosas de que nadie sabía por qué se estrenaba, pues se estrenaban ahí. Y se estrenó esa y otra se llamaba Piso 13. Sí. Creo que fue la misma semana y las dos estaban bien. Y ahí también se estrenó Vampiros de Carpenter. Que era tipo el estreno clase Z de la semana, salida en el Trocadero. Vampiros de Carpenter tuvo un regular en Clarín en su momento. Sí. Extraordinaria película, John Carpenter. Tremendamente buena. Extraordinaria. Bueno, Javier, una alegría siempre tenerte aquí. Te vamos a despedir como es costumbre con nuestros amigos de la Cava Winstor, que les mandamos un gran abrazo para la mesa de domingo con un marioneta Petit Bardot que vamos a enseñar aquí a cámara para quienes siguen esta transmisión vía streaming. Y como siempre decimos, vaya a la Cava Winstor porque va a tener grandes precios y sobre todo si va de parte nuestra lo van a tratar mucho mejor, aunque usted no lo crea, mucho mejor. Así que bueno, va a la mesa del Bafisi para festejar el Bafisi y el lanzamiento de esta nueva edición que va a tener lugar desde el 15 al 23, 26. No, 26. Del 15 al 26, son 12 días. Del 15 al 26 de septiembre. Qué mal que estoy. Vamos de nuevo. Lo invitamos a la 27ª edición del Bafisi, que va a tener lugar del 15 al 26 de abril en las mejores salas de la ciudad de Buenos Aires, con una programación extraordinaria que Javier Portafus ha adelantado en exclusiva aquí en Radio Cultura. Muchas gracias, en serio. Muchas gracias, Pablo. Pausa musical y vamos al bloque final de Cultura en Imagen. Y gracias, Amparo, por venir también. Late last night I was dreaming of your charms. I was standing on the edge of love, darling, with you in my arms. Well, you whispered sweet things and told me that you love me and always be true, and you'd stand on
En la noche de Radio Cultura era B.B. King con Standing on the Edge of Love, perteneciente a la banda sonora del film El color del dinero, dirigida por Martin Scorsese. Bueno, y una rica entrevista con Javier Portafus, director del Festival Internacional de Cine Independiente, el Bafisi, que comienza el 15 de abril, del 15 al 26, 12 días para disfrutar de toda la programación que está en la página web del Bafisi. También quiero recordar que se encuentra en cartel Teniente Linchera, la película de Fabián Benítez, y también Los sueños de Elma, de Miguel Monforte, títulos que reflexionan sobre la guerra de Malvinas y sobre el 2 de abril que hemos conmemorado al inicio del programa. Y además destacar que se encuentra en cartel una película muy interesante que tuvimos la oportunidad de entrevistar a su directora el domingo pasado, como es Gioia Mia, Un verano en Sicilia, la película de Margherita Spampinato, que luego de sus premios en el Festival de Locarno está presente también en los cines argentinos. Así que un variado panorama para un momento de película, y aquí damos el punto final a esta edición de Cultura en Imagen. Nos reencontramos el domingo próximo, Dios mediante, y realmente, como siempre decimos, un muy buen comienzo de semana, sobre todo muy buen cine, y la verdad, vea cine en el cine, que es lo más importante, porque es un espectáculo que le cambia la vida. Muchas gracias, Charlie Vázquez en Operación Técnica, y hasta dentro de 7 días con mucho más cine, mucho más cultura y mucho más imagen. Chao. Qu'est-ce qu'on n'a pas écrit sur elle et moi? Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Atención fanáticos del cine, Cines Multiplex tiene un 2x1 en entradas todos los días. Manda un mensaje al 11 5795 4462 y pedí tu código para películas 2D y 3D. Lo mejor de todo es que lo podés usar las veces que quieras. Fácil y rápido. Aprovechalo y vení a Cines Multiplex, tu cine. Z Films presenta la nueva gran ópera prima del cine italiano. El pequeño Nico es enviado a pasar un verano en Sicilia en la casa de su anciana tía. Él es un chico moderno y tímido de la gran ciudad. Ella, una anciana apegada a la tradición. Entre ambos nacerá una historia de cariño y comprensión. Una sensible comedia del nuevo cine italiano. Un film de Margherita Spampinato. Gioia Mia, Un verano en Sicilia. Ganadora del premio especial del jurado y del premio a la mejor actriz en el poderoso Festival Internacional de Cine de Locarno. Z Films presenta una cálida y simpática mirada a la aventura de crecer. Gioia Mia, Un verano en Sicilia. Sensacional estreno, jueves 2 de abril, solo en cines. Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324.